¿Te has preguntado por qué las generaciones pasadas trabajaban menos? Es decir, muchas veces solo era el padre quien aportaba económicamente y ajustaba para esa casa propia, auto, un viaje de vez en cuando, aun cuando las familias eran más numerosas. ¿Por qué será que hoy en día muchos jóvenes adultos no se pueden independizar de sus padres y este mismo fenómeno sucede tanto en Latinoamérica como en Europa? Es verdad que es mejor alquilar vivienda que comprar. Entonces, ¿por qué nuestros padres y abuelos decidían comprar viviendas? A continuación, sabrás cuáles son las claves de la economía moderna para que no te quedes en la pobreza. ¿Por qué será que en las familias modernas ambos trabajan y mucho? Tienen 1 o 2 hijos o ninguno, pero aún así no les es suficiente para construir un patrimonio como lo hacían las familias de antes? Por un lado, es absolutamente verdad que los sueldos de antes se equiparaban más al costo de las casas o viviendas y de los gastos de vida en general. Por eso mismo, el modelo de trabajar 8 horas diarias durante 6 días por semana era más que suficiente. Pero ese sistema ya ha caducado, y el problema con las nuevas generaciones es que quieren replicar exactamente lo que hicieron sus padres y abuelos, pero el mundo ya cambió. Para empezar, por ejemplo, en Latinoamérica, los trabajos ya no son de 8 horas. En promedio se trabajan 12 horas al día, más los trayectos de casa al trabajo. ¿Cómo salir adelante en la situación actual? La respuesta es haciendo que tu dinero trabaje para ti, a través de inversiones que te generen rendimientos, creando activos financieros mucho mejor si son pasivos. Ejemplo, regalías por derechos de autor, máquina expendedora de alimentos, local o habitación o casa de alquiler, y no es necesario tener casa propia para vivir de alquiler. Aquí tú puedes hacer contrato de convenio con el propietario de alquiler para plataformas como Airbnb, alquilar para eventos, entre otros. Olvídate del modelo de tener un solo ingreso, que por lo general es de tu empleo. Ese modelo funcionó para nuestros padres y para nuestros abuelos, pero ya no. Aunque tengas un buen sueldo, debes invertirlo de manera constante para que empieces a tener rendimientos. Por otro lado, ¿será que las generaciones de antes tenían más resistencia a las presiones sociales para aparentar una riqueza que no se posee? Esto es verdad. Siempre ha existido presión por verte y aparentar éxito con los demás, pero no como hoy en día. Al analizar, vemos que los jóvenes adultos de la actualidad gastan más en lujos que las generaciones de antes. De hecho, les cuesta diferenciar entre el lujo y la necesidad. Es decir, quizás prefieren pagar en alquiler caro en lugar de una hipoteca barata. Las generaciones de antes tenían un solo auto para toda la familia, y por lo general era un auto sencillo. En mi país, por ejemplo, las familias optaban por tener un bocho, que es el Volkswagen, que también es conocido como escarabajo, y era un auto de bajo mantenimiento, de bajo consumo de gasolina. Hoy en día las familias modernas optan por carros de más lujo y tienen un número mayor de carros. Antes, las comidas en restaurantes se consideraban un lujo que se podían dar solo de vez en cuando. En la actualidad, las personas cocinan cada vez menos en casa. Los viajes de antes eran locales y para visitar a familiares. Los viajes que los jóvenes adultos quieren hacer hoy son viajes internacionales, conciertos de artistas famosos, entre otros. ¿Sabías que en ningún momento de la historia el ser humano había contado con tantas comodidades como hoy en día? ¿Será que el parámetro de la felicidad en la actualidad es más alto? Es decir, nuestros abuelos eran felices pasando tiempo en familia, acudiendo a las festividades locales y cubriendo con todo lo necesario para vivir mientras formaban un patrimonio. Encontraban la felicidad en actividades más simples, como comiendo su platillo favorito, y si se endeudaban, era para cubrir necesidades, no para pagar lujos. Es decir, antes la gente utilizaba el crédito para comprar una estufa, una lavadora o un refrigerador o heladera. Pero vemos que los jóvenes adultos de hoy
Utilizan el crédito, por ejemplo, para comprarse un celular de gama alta, en lugar de preferir comprar de contado un celular más sencillo, pero igual de útil. Parece que para ser feliz el día de hoy, debes tener carro nuevo, viajar varias veces al año, subir montañas, trepar cerros, hacer maratones, lanzarte en paracaídas, caminar por la cuerda floja, ir a conciertos, tener un cuerpo definido, o todo lo anterior, poniendo especial énfasis en las actividades o cosas que se pueden mostrar en redes sociales. Pese a que nuestros abuelos tenían menos comodidades y lujos que nosotros, lo cierto es que eran más felices. Y esto no es una mera suposición ni percepción, pues nunca antes en la historia se habían presentado niveles tan altos de ansiedad y depresión entre la población como en nuestros días. Según los datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, ha crecido la dependencia mundial de antidepresivos en el mundo los últimos 10 años. ¿Será verdad esa felicidad que vemos reflejada en redes sociales? ¿O será que precisamente las necesidades excesivas de validación externa es lo que lleva a las personas a caer en cuadros de ansiedad y endeudamiento? De acuerdo con algunos estudios, una de las características de la generación de cristal es dependencia de la validación externa. La generación de cristal puede ser más propensa a buscar la validación externa y a tener una baja tolerancia a la crítica. Esto puede manifestarse en la búsqueda constante de aprobación en las redes sociales. Cuando echas un vistazo a redes sociales, muchas veces parece un estilo de competencia para ver quién tiene el mejor estilo de vida. Esto ha llevado a muchas familias modernas y jóvenes adultos a recurrir a las deudas para poder sostener un estilo de vida que no se pueden dar. Como decía el doctor Benjamin Franklin, son los ojos de los demás y no los nuestros los que los llevan a la ruina. Si todos fueran ciegos excepto uno mismo, no importaría ni la ropa fina ni los muebles lujosos. Es el temor a lo que puedan decir los demás lo que mantiene a muchas familias dignas trabajar sin descanso. Y no te confundas, para nada estamos diciendo que adoptes un comportamiento conformista. Por supuesto que mereces tener un buen carro que no te deje tirado. Por supuesto que tienes derecho a conocer el mundo y a vivir una vida plena. Simplemente debes hacerlo para cumplir con tu propia satisfacción y nunca buscando la validación de los demás. Y por otro lado, tus ingresos deben ser mayores que tus gastos. Si quieres gastar más, entonces aumenta tus ingresos. No caigas en la trampa de la satisfacción inmediata. Si una persona gana $1,000, pero gasta $1,000 con 10 centavos, y hay otra que gana $500, pero gasta 300, entonces es más rica la persona que gana menos. No es el dinero que ganas lo que te hace rico, es el dinero que conservas y lo conviertes en patrimonio, lo que verdaderamente te hace rico. Si te vas a endeudar, que sea para crear riqueza y no para aparentarla. Recurrir a la deuda para aparentar riqueza no es sostenible a largo plazo y probablemente no lograrás engañar a nadie. Puedes ver el episodio donde hablamos de deuda buena y deuda mala. Te lo dejamos en la descripción. Si por ejemplo quieres estrenar un carro, pregúntate, ¿qué nuevo activo financiero tengo que hacer para pagar mi carro nuevo? Si compras un lujo a crédito, estás comprando algo que aún no te has ganado. Le estás haciendo un daño grande a tu futuro yo. Si te preocupa mucho conservar una imagen de éxito ante los demás, te recuerdo que cuando tenemos 20 años nos preocupa mucho lo que los demás opinen de nosotros. Cuando tenemos alrededor de 40, nos deja de preocupar la opinión de los demás sobre los otros. Y a los 60, te das cuenta que en primer lugar nadie pensaba en nosotros. Y si pensaba en nosotros, solo era para preguntarse lo que nosotros estábamos pensando sobre ellos mismos. Si te sirvió este video, por favor suscríbete, danos me gusta
comparte y comenta.